Lo primero, agradecer a la Asociación Española de Conservación, de Agricultura de Conservación y Suelos Vivos y al Ministerio, pues permitirnos estar en este foro con vosotros aquí esta tarde. Y ya pues he tenido la ocasión de poder ver a uno de los compañeros, a Vicente y a Ricardo, y pues voy a intentar no repetirme y dar un poco el ejemplo o la experiencia de lo que desde la Asociación Alvelar, en esta parte de Andalucía, ¿no? Que engloba un poco la provincia de Granada y Almería, pues cómo estamos manejando las cubiertas vegetales en los cultivos leñosos, fundamentalmente en almendro y olivar. Como decían, pues bueno, nosotros somos la Asociación Alvear, se constituyó hace 11 años con desde agricultores, ganaderos, pequeños empresarios y siempre de la mano de la administración y sobre todo de las universidades. Es decir, porque, como habéis dicho los compañeros, es decir, aquí al final lo que estamos haciendo es un cambio de mentalidad, ¿no? Del modelo de producción en leñoso. Entonces, no nos podemos basar en la teoría, sino en la realidad y en la experimentación y los resultados. Entonces, mm, pues en base a eso, pues fundamos Alvelar y Alvelar lo que significa son las siglas del ámbito de actuación en las comarcas en las que está, del Altiplano de Granada, en Los Vélez y el Alto Almanzora, donde la peculiaridad que tiene este territorio es que engloba la mayor superficie de cultivo de almendro de secano en el mundo, con ya por más de 60.000 hectáreas o casi el 70% de la producción está en cultivo ecológico. Yo creo que muchos de los oyentes seguro que conoceréis un poco esta zona. Y el tema es que tiene el problema de suelos en pendiente, suelos marginales, sureste español con baja pluviometría y zonas un poco marginales, ¿no? Entonces no son zonas como podemos tener en Córdoba, en Jaén, en Sevilla, ¿no? De suelos fértiles y profundos. Entonces, aquí había, ¿no? El cultivo, o el manejo, la conservación del suelo en muchas ocasiones pues puede ser una opción, ¿no? Aquí era ya una necesidad para esa fertilidad del suelo. Por eso el título que los proponía era Mejora de la fertilidad del suelo y el aprovechamiento de los recursos hídricos. Es decir, nosotros, cuando nuestra media está en torno a los 250 milímetros anuales el año, que es bueno, como decían los compañeros, hemos pasado lo mismo, sufrimos esos años anteriores con baja pluviometría, pues la conservación del suelo y aprovechar esos recursos hídricos que tengamos de la lluvia en las épocas que caen era fundamental. Entonces, en base a eso fue por lo que desarrollamos Alvelar y trabajamos en sensibilizar y hacer ese cambio de mentalidad a los agricultores. Entonces, en ese concepto de agricultura, cada uno, ¿no? Le podemos llamar agricultura ecológica, agricultura de conservación, agricultura regenerativa. En verdad hay una única agricultura y agricultura con sentido común. Pues diseñamos este modelo donde le llamamos un poco almendresa, en la cual pues ese cultivo, ¿no? Simulando la teoría de lo que es una dehesa, pues sustituyendo ese encinar, esos alcornoques por cultivos leñosos, como puede ser el almendro, puede ser el pistacho, puede ser el olivar, combinándolo pues con la ganadería y con cubiertas vegetales, bien sean sembradas como abonos verdes o bien sean espontáneas o incluso con plantas aromáticas. Entonces eso era el concepto que teníamos de almendresa o que le llamamos almendresa. Y pues eso, al final hay que llegar a comercializarlo, ¿no? Y darle ese valor añadido que, pues bueno, todos los sistemas de producción deben de convivir y son necesarios, pero, como digo, yo no estoy a favor ni en contra de ninguno, creo que todos los sistemas son necesarios, desde el convencional hasta la agricultura regenerativa, pero que, bueno, que se tienen que diferenciar. Y en eso, pues luego ya pues, se desarrollarán los casos de negocio hacia eso. Por ejemplo, esta foto que es de una propia finca mía, ¿no? Pues eso que está en cubierta vegetal espontánea,
pues eso no se hace de un día para otro. Como he comentado y me han encantado las intervenciones de los anteriores compañeros, como decía, esa realidad que ha manifestado, ¿no, Vicente? De esa evolución de las cubiertas. Es decir, que es que hay años que las cubiertas no siempre tienen que ser, y no pensemos que las cubiertas vegetales máxime en el sureste español van a ser verdes 365 días del año, porque por el propio ciclo natural de la planta no las podemos tener verdes todo el año. Es decir, o no a toda superficie incluso. Entonces hay que también entender que hay una barrera, una línea roja irrebasable que si nos caen 100 milímetros anuales, eso no, lo primero somos productores de cultivos leñosos y luego ya somos conservadores. Pero estamos hablando de un modelo económico, no solo de conservación del suelo. Entonces, a esa realidad que se han plasmado, creo que son completamente necesarias de reforzar. Entonces, yo no voy a hablar de las problemáticas de el laboreo, porque creo que lo han expresado magníficamente, sino explicar esta experiencia que llevamos nosotros aquí. Entonces, como digo, para hacer y ver un cultivo como es que sea rentable, pues hay que hacerlo con un periodo de transición y sobre todo también adaptarse a las condiciones edafoclimáticas de cada territorio y en cada año, porque cada año se parecen en el número de días, pero nada más. Entonces, como digo, esto es una agricultura o la agricultura es de proceso, no una agricultura de sustitución y ahora queramos directamente tener de labrar 5 y 6 veces, acostándonos labrando 5 y 6 veces y levantándonos con dejar una no laboreo, porque en estas condiciones, y de hecho científicamente, porque yo a la vez de ser agrónomo y ser propio agricultor, pues soy investigador en la universidad y todo lo tenemos que reflejar con datos. Entonces, a la agricultura hay que demostrarle cosas, no teoría. Entonces, si nosotros labramos 5 y 6 veces, tenemos suelos con bajo contenido en materia orgánica y directamente le queremos plantear una cubierta vegetal espontánea, pues podremos incrementar la materia orgánica en los primeros centímetros, pero luego tendremos problemas de compactación, como ha comentado Ricardo, y depende del suelo. Como sea arcilloso, requiere de un laboreo, aunque sea superficial, debajo de la copa, para no generar competencia. Por ejemplo, en plantaciones pequeñas. Entonces, eso, es decir, es un manejo que hay que saber lo que se está haciendo y para que sea exitoso. Esta, por ejemplo, pues una foto que me gusta mucho reflejar es también de mi propia explotación familiar, donde yo, cuando la gestionaba mis familiares y yo la labraba, yo esa finca la he llegado a labrar 5 y 6 veces, igual, hasta que consiga ese mulching que tengo ahí en la mano de hace ya años, eso no se consigue en cualquier parte de la finca, eso no se consigue de un año para otro. Es decir, aunque le aportáramos cantidad de ingentes de materia orgánica y de biomasa, eso luego se degrada. Para generar ese mulching al final requiere de años y encima que sea económicamente viable y no nos reduzca la producción. Entonces, pues hay que, creo, decir la realidad, pero no por ello no quiere decir todas las ventajas y todas las necesidades y beneficios que tiene una cubierta vegetal. Pero pues también requiere de una maquinaria, de un apoyo económico inicial o como se ha comentado, son unos gastos adicionales que se tienen a lo largo de la campaña. Pero si ¿cómo lo hacemos? Si nos basamos en tres principios. Uno, el mantenimiento de ese suelo, la necesidad de conservar el suelo y mejorarle luego la fertilidad, es decir, la microbiología y la capacidad de infiltrar ese agua de lluvia. Es decir, si al suelo lo labramos en exceso, pierde la estructura, pues luego cuando nos viene un episodio de lluvia de 30 litros, pues no es capaz de retener ese agua. Y en cultivos de secano, aquí lo que tenemos que aprovechar es todos los episodios de lluvia casi al máximo, porque no sabemos si nos va a venir otro episodio en el mes siguiente o vamos a estar 4 meses. Pero las cubiertas vegetales, pues estamos viendo en un manejo integral junto con otras prácticas que nos mejoran mucho esa mejora de la infiltración del agua de lluvia y la fertilidad. Pero tampoco son el remedio a todo. Por ejemplo, con esta periodo de lluvias que hemos tenido tan intenso este invierno, pues de hecho no sé la cantidad de periodistas que han contactado para que decirme si con las cubiertas vegetales si hubiera solucionado el problema de esta inundación y como yo le he dicho, es decir, las cubiertas vegetales pueden ayudar a episodios cuando nos caen de una tarde de 30 a 40 litros, pero si nos caen 200 litros, eso no, una cubierta vegetal
sería mentir si decimos que solo lo controlaría. Luego, el tema del agua, como os digo, con determinadas otras actuaciones de corrección hídrica, pues ese agua de un episodio en invierno, pues luego esos 100 litros que nos caen ahí, como veis, en ese árbol, en secano, pues luego lo tendríamos disponible en esta época de primavera cuando tenemos esa demanda. Y a la misma vez, pues no erosionamos el suelo. Y luego, pues sobre todo, la biodiversidad. Y que todo este tipo de prácticas, por supuesto, las cubiertas vegetales junto con los diseños hidrológicos, pues son para aplicación en explotaciones comerciales reales, pero que sí se tienen que adaptar, como digo, a cada territorio. Y bueno, siempre poniendo en valor el tema de el manejo con los agricultores, porque al final lo que hay es que cambiarle esa mentalidad, pero tiene que ser de una forma transitoria, siempre teniendo en cuenta la producción. Y pues hago estas preguntas siempre pues, a nivel de reflexión, ¿no? Que puede quedar como algunas veces escuchaba yo a Milagro Saavedra del IFAPA y decía, las cubiertas vegetales no tienen que ser bonitas o feas, tienen que ser funcionales, ¿no? Pues por ejemplo, la finca de la izquierda, que es de invierno, ¿no? Cuando en plena floración, es decir, de otra finca de nuestra propiedad, donde nosotros tenemos cubierta vegetal, tenemos abonos verdes, sí, o donde tenemos en los cereales, en los bordes, tenemos plantas aromáticas, o incluso lo gestionamos con ganadería. ¿Esto es meramente estético o tiene una utilidad, un beneficio práctico, ¿no? Es decir, una pregunta que a veces la gente dice, ay, qué bonita es la foto, pero ¿es funcional o es práctico o por qué no se hace? Entonces, ¿por qué a veces no se hace? ¿No? Pues ahí es donde está lo que los demás compañeros han comentado, ¿no? Porque a veces hay una competencia por agua o por nutrientes, porque a lo mejor hay desconocimiento, falta de asesoramiento técnico y de acompañamiento técnico, hay una gran deficiencia en cuanto a acompañamiento y asesoramiento, y luego pues una maquinaria y unos costes, que eso para hacerlo pues se requiere de que el mercado también esté diferenciado de pues otro manejo. Pero sí es verdad que lo que estamos tendiendo a veces en los modelos productivos no estamos innovando ni haciendo nada nuevo, es decir, lo que estamos es destruyendo lo que a lo mejor es el conocimiento de nuestros antepasados. Os pongo esta finca, una foto de aquí del territorio de la provincia de Granada y Almería, donde en el 2018, pues como veis, los antiguos dejaban esas terrazas donde cultivaban o bien olivo o bien almendro y en el centro pues sembraban ese cereal. Vinimos la generación actual, la de los posibles, la de los listos, las que tenemos el GPS, los grandes tractores, muchos de ellos financiados por la Unión Europea, con muchos más caballos de los que necesitamos y dejamos la finca completamente llana y sin esas terrazas porque pensamos que nos van a facilitar para la mecanización y es cuando ahora nos viene unas lluvias torrenciales de 50 o 60 litros y lo que es que se nos va la finca y luego al final de la finca pues tenemos que se nos han ido 8 o 9 calles de los almendros y se lo ha llevado la Rambla, etcétera. Entonces, esto es un tema de que de sensibilización de que a lo mejor nuestro antepasado, ese conocimiento ancestral, no debemos de perderlo. Y es verdad que hay que adaptarse a las condiciones y a la actualidad, pero sin perder esos principios y ese conocimiento y ese manejo que teníamos anterior. O por ejemplo, aquí lo mismo, pues esta finca, como veis a la izquierda, que ya anteriormente estaba, como veis, las terrazas antiguas, se quitó, se sembró de cereal y se quitaron todas las terrazas, aunque no sé si con el ratón se verá, se siguen manteniendo se veían en por la ortofoto donde correspondían las terrazas y ahora nosotros de nuevo otra vez volvimos a poner la plantación de almendro en secano con esas zanjas de infiltración que esto podemos ponerle los peros y los contras que queramos, pero esto se puede seguir entrando a cosechar, se puede seguir entrando a labrarlo y se puede seguir entrando con un atomizador a cultivarlo. Lo único es que en vez de ir en recto, pues se puede ir en curva, pero claro, hay que querer hacerlo. O pasar lo mismo en estos olivares, en la misma plantación, pues pasar del manejo anterior de izquierdo de compactación con no laboreo a una cubierta vegetal. Pero claro, para tener nosotros esa cubierta vegetal espontánea, pues también se ha tenido que hacer un gran aporte de materia orgánica porque en función de, por ejemplo, Vicente, que ha hecho un ejemplo de muchas especies, si pues depende de las especies, si son solo gramíneas, no están aportando nitrógeno, tendremos que aportárselo nosotros de forma externa.
Si a lo mejor tenemos un balance con leguminosas que si no fijan nitrógeno, pues no requerirán de tanto nitrógeno, pero ahí es donde se necesita de ese asesoramiento y saber lo que tenemos entre manos. Por ejemplo, esta finca de almendro en secano, eso está en secano, en la provincia de Almería, pues se puede hacer y es una realidad si se sabe manejar y no reduzcamos la rentabilidad o la producción de la finca. Pero, por ejemplo, eso es en el mes de abril, mayo del año pasado, pero luego hay que entrar a desbrozarlo o incluso en calles alternas, si el año es muy seco, nosotros lo que hacemos es en calles alternas, una se le da una pequeña labor superficial y la otra se mantiene la cubierta, pero para evitar y reducir la evapotranspiración y extraer toda la humedad que podamos tener del invierno con la cubierta. Entonces, bueno, pues entre beneficio y desafío yo creo que se han trabajado y quiero dejar mejor más tiempo a que hagáis alguna pregunta a que yo haga el monólogo teórico de que creo que esto ya se ha planteado. Y bueno, y reiterar que eso sí lo hemos constatado nosotros, el tema de la microbiología. Es decir, a la hora de esas cubiertas vegetales, pues sin necesidad de utilizar ningún producto microbiológico comercial externo, ni de micorriza, ni de azotobacter, ni de ninguna bacteria fijadora, pues hemos conseguido mejorar esa fertilidad y de hecho, esas son fotos tomadas vamos, obtenidas por mí mismo detectamos micorrizas vesiculoarbusculares en las propias fincas de secano aquí rabioso, eh, en fincas que incluso fijaron la microbiota, lo resiliente que en fincas con históricos de más de 20 y 30 años de pase de labor, donde nos habían aportado de forma exógena, con este manejo, llamémoslo regenerativo o de conservación de suelo, pues podemos fomentar esas poblaciones de hongos, de bacterias, de micorrizas que luego nos van a ayudar a poner disponibles los propios nutrientes. Pero nosotros partíamos, imaginaros, esto ya desde hace muchos años, pues de cuando empezamos y fundamos Alvelar, pues el porcentaje de materia orgánica en los suelos, en muchos de ellos era muy pobre, en muchos de ellos no llegaba ni al 1%. Entonces ahí es donde había que hacer esa transición. Si nosotros a esos suelos que están degradados le queremos poner directamente una cubierta vegetal espontánea y que puede ser de gramínea, encima van a extraer nitrógeno, lo que queremos entonces al final es casi querer sacar dos cultivos, el cultivo principal de almendro o de olivar y un cultivo, llámele, cerealista, no, no. Entonces nosotros partíamos de la base de hacer abonos verdes para mejorar el contenido de materia orgánica, mejorar el nivel de nitrógeno y mejorar la estructura del suelo hasta luego posteriormente cuando el suelo tiene esa mayor capacidad, pues ya sí le podemos implementar cubiertas vegetales espontáneas. Bueno, y esto lo empezamos a realizar en algunos proyectos y grupos operativos financiados afortunadamente por la Junta de Andalucía, donde pues empezamos a hacer este tipo de resultados. Donde, bueno, por ejemplo, en la incorporación de materia orgánica, ahí lo tenemos en los kilogramos por hectárea de materia seca, en los abonos verdes, que nos mejoraban mucho pues ese suelo que había en muchos casos degradado. O la microbiología, es decir, caracterizar y saber la microbiología presente en cada una de las fincas. Por ejemplo, aquí veis, después de 2 años reiterados, estos son placas de Petri con análisis microbiológicos clásicos. La placa de la izquierda corresponde a la finca donde el control testigo con laboreo. La placa del medio es en la misma finca, en las calles donde se aportaba un abono verde y durante 2 años se sembraba ese abono verde con una mezcla de leguminosa y gramínea y se incorporaba superficialmente al suelo, donde veis cómo tanto la biodiversidad, la diversidad, el número de especies diferentes o de géneros diferentes de hongos se incrementaba y se incrementaba en la cantidad, la población, sin aportársela de forma exógena. Y la, la placa más a la derecha corresponde a un compost. Es decir, la propia cubierta vegetal o el propio abonado en verde puede incrementar más la microbiología del suelo que un propio compost. Si luego tenéis alguna duda al respecto, la podemos matizar, el porqué de ello. Aquí tenemos, bueno, los mismos datos graficados, incluso lo comparamos, pues, con
cubiertas de Brachypodium, cubiertas de mezcla, frente a en abonados en verde. Y eran los abonados en verde los que nos mostraron mejores mejoras de de la microbiología del suelo frente al control o a cubierta espontánea. Y aquí os digo que la publicación donde mostramos tanto en los rizobios como en las micorrizas la presencia de poblaciones autóctonas sin necesidad de en esas siembras incorporarlas, lo que supondría un gasto adicional. Bueno, y aquí os reflejo cómo, por ejemplo, imaginaros el nitrógeno o el fósforo, por ejemplo, fijaros el fósforo en las 15 fincas que se inició a hacer, la media del nivel de fósforo era de 0,5, era casi de miligramos por kilogramo, era casi niveles casi indetectables por las técnicas analíticas. Pues después de un mero año, solo un año, en esas fincas, donde en esas 15 fincas se hizo una siembra de abono verde, simplemente sin aportar fertilizante de ningún tipo, haciendo el muestreo un año siguiente en la misma finca, pues, y haciendo la media, pues aumentamos un 3000%, es decir, a 16 miligramos por kilogramo el fósforo. Es decir, ¿de dónde procedía ese incremento? No de ningún aporte exógeno, sino de la solubilización, de la biodisponibilidad del fósforo por la actividad de la microbiología del suelo que había sido incrementada por esa siembra de esa cubierta vegetal. Y, por supuesto, pues la mejora de esa estructura, mejorando la infiltración de agua de lluvia con esos sensores. Y, bueno, finalmente, pues mirando la capacidad de infiltración en el suelo con distintas prácticas donde pues, podemos ver a nivel de una misma finca distintos tratamientos como el testigo, que es el T00, sería en torno a unos 40 milímetros hora de capacidad de infiltración o de ratio de infiltración o velocidad de infiltración del agua de lluvia frente al T0 que sería con enmienda orgánica y luego los demás histogramas que corresponden a distintas cubiertas vegetales. Y luego, pues, eso para una sola finca y luego en distintas fincas del territorio, pues, como podemos ver, el testigo frente a las distintas cubiertas, donde en todas ellas, pues, con diferencias significativas se mejora la infiltración del agua de lluvia con las cubiertas vegetales. Y ya, como digo, podemos incrementar los nutrientes, podemos incrementar la microbiología del suelo, podemos mejorar la capacidad de infiltración de agua de lluvia y también, como veis, pues si comparamos en la misma zona suelos completamente desnudos y estudiamos el comportamiento de esa entomofauna, de esa biodiversidad, pues frente a cubiertas o fincas regenerativas, pues ahí tenemos los resultados. Incluso lo comparamos con zonas naturales. Y nuestra sorpresa fue que no siempre tiene por qué una zona natural, que a lo mejor tiene menos biodiversidad, porque a lo mejor es monoespecífica de pino, tener más biodiversidad que una finca agrícola si está bien dirigida. Sí, y el gradiente de biodiversidad fue primero la finca con prácticas ecológicas regenerativas, después la zona natural y finalmente la zona, la finca agrícola convencional. Por tanto, muchas veces cuando vamos a jornada y demás, preguntamos, o si yo a lo mejor hubiera preguntado aquí, ¿qué tendría más biodiversidad? ¿Una zona natural o una finca agrícola? Mucha gente iría directamente a decir, no, 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 una zona natural. Lo que quiero transmitir es que no tiene por qué siempre una zona natural tener más biodiversidad que una finca agrícola si está bien gestionada y con prácticas, como digo, de conservación de suelo o de agricultura regenerativa, en definitiva, una agricultura con sentido común. Y bueno, pues como digo, siempre reflejando o Alvear siempre ha trabajado desde la demostración y la experimentación, pues eh, desarrollando su propia investigación o participando con numerosas universidades y con proyectos tanto autonómicos, nacionales o internacionales para demostrar que este tipo de agricultura es posible y que mejora tanto la calidad del suelo, la salud del suelo y no sabemos todavía si pudiera también influir en la calidad del producto que tengamos, si es el almendro, si es el aceite o si es un pistacho. Y también
el tema de, en cuanto a la integración con la ganadería extensiva. Y aquí os pongo una finca en la provincia de Almería, más concretamente en la zona de la comarca de Los Vélez, de la que es nuestra presidenta, de Santiago Sánchez, donde una finca la llamamos de ciclo cerrado porque integra tanto un rebaño de unas 700 ovejas de ovejas segureñas con el cultivo del almendro. Entonces, en esa integración se obtienen beneficios tanto agronómicos como económicos en esa integración, porque se puede reducir la dependencia de los insumos o del pienso para la suplementación del animal si nosotros en ese cultivo del almendro pues le sembramos una cubierta vegetal, un abonado en verde frente a si esa finca no lo tuviera. ¿Vale? Como digo, esto pues en cualquier caso, luego si tenéis alguna duda, pues nos la preguntáis o en la organización o yo dejo ahora mi correo y os puedo resolver las dudas que se os planteen en los próximos días. Esta foto, por ejemplo, fue de ayer mismo. Está en una finca mía en la provincia de Granada, concretamente en el Marquesado del Cenete, donde pues ya una finca donde lleva muchos años incorporándose abonos verdes, ya tiene la fertilidad suficiente y ahora se gestiona con cubierta vegetal espontánea, donde todos los años pues lo gestionan durante 3 4 días la ganadería y ahora ya lo que no gestione la ganadería o si el año ha sido lluvioso como este, pues le daremos un pase de desbrozadora y ya se mantendrá durante todo el verano para evitar la transpiración. Y si es un año más seco, pues una pequeña grada de disco sin voltear los horizontes, pues le damos una pequeña labor muy superficial. Y bueno, y este tipo de cosas, pues a los agricultores para ese cambio de mentalidad, pues intentamos apoyarlos económicamente para ese inicio en estas prácticas, pues que no les cueste dinero y estén acompañados en todo momento, porque las cubiertas vegetales en muchos casos crean mucha incertidumbre y hay que saber lo que tenemos entre manos. Y como os decía, bueno, aquí creo que ahora va a haber algunos, y es muy necesario, siempre mucha formación, mucha capacitación. De hecho, yo ahora mismo teníamos una visita de gente que están en la finca y ahora me incorporaré. Y mañana tenemos otra jornada práctica en campo con cubiertas vegetales porque esto es muy necesitando de que la gente lo vea en campo. Pero también, como digo, hay que decir las realidades como decían los compañeros. Y fijaros esta finca que veis, como la parte de la izquierda en un año seco se ve muy verde y podemos degenerar una finca o perder la producción muy rápidamente. Fijaros la parte de la derecha como las almendros manifiestan de forma generalizada un amarilleo. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, ahí es lo que os decía, un suelo donde se empieza a hacer prácticas, que un suelo que está un poco empobrecido en materia orgánica se retrasa excesivamente la incorporación o la siega de la cubierta o de ese abonado en verde, no hizo un abonado en verde como su propio nombre indica. Lo que hizo fue un cultivo de una leguminosa que luego lo incorporó en el mes de junio. Entonces, fijaros cómo en un mismo año pues, se manifestó ese, ese amarillo generalizado. Entonces, ¿es bueno? Sí, pero hay que saber lo que tenemos entre manos. Y si no, como digo, ahí tenéis la constatación de las pérdidas de producción si no se hace bien. De la media de en el control tener 5,38 kilos o 4,15 kilos a en un abonado en verde si se mantiene excesivamente en el tiempo en zonas del sureste español con baja pluviometría como en un solo año, pues llegamos a esa caída de producción. ¿Vale? Bueno, esto es fotos de este año de la misma finca con la nevadas últimas que tuvimos en el mes de marzo. Nada, estos son problemas que del gusano cabezudo, que ahora hay un grave problema en esta zona, tanto de gusano cabezudo como de avispilla. Creo que no es necesario de hablar de los distintos beneficios que puedan tener las leguminosas, las gramíneas y las crucíferas, pero si alguno tiene duda, pues se puede comentar. Pero nosotros, por ejemplo, las crucíferas sí las utilizamos mucho en el olivar y está, creo, bastante constatado en muchos ensayos de sus beneficios de las brásicas para el control de la verticiliosis en el olivar. Y si os quería poner, bueno, aquí como veis, y como en los ecoesquemas, creo que han hablado antes desde la subdirección general,
de producción y mercado, pues el tema de los ecoesquemas, trabajando con los agricultores de cómo se puede gestionar los ecoesquemas y la maquinaria necesaria que se requiere pues, para tener una buena gestión. Y voy a ver si se vieran dos pequeños vídeos donde, con nuestra sensibilización, bueno, las necesidades, como digo, de materia orgánica para combinar y en ese periodo de transición donde se implementan cubiertas vegetales espontáneas. Voy a probar a ver si se ve este vídeo con esta pequeña grada. Oscar, ¿me podéis confirmar que habéis visto el vídeo? Que se ha visto Eh, así. estamos viendo sa- como diapositivas, como fotogramas, fotograma. A ver, ponlo. Lo que se ve, bueno, son como una sucesión de fotos. No se ve, vamos, se ve Vale, la vale. desbrozadora, pero no se ve de manera continua, se ve como Vale, salto. porque como es de tanta calidad es muy cortito, son Ujú. 10 segundos, pero sí se ve en el fotograma, es una grada de disco rápida, que como digo, si os dais cuenta, y ahora está pausada, es muy superficial, no son más de 3 centímetros, lo que profundiza para el mero hecho de incorporarlo superficialmente, porque la desbrozadora lo que hace al final es triturarlo y hacerlo polvo, entonces aquí lo dejamos de esa forma en los años iniciales o con este rulo donde ya cuando después de muchos años de ese manejo ya sí simplemente lo tumbamos sobre la superficie, manteniendo ese acolchado ya en superficie. Pero cuando ya llevamos bastantes años con un nivel de materia orgánica más alto para reducir la compactación. Y pues la tercera y mejor desbrozadora, pues la que os estoy poniendo que son las ovejas. ¿Se ha visto las últimas dos imágenes, la de Sí, la oveja y la sí, del rulo? sí, se han visto. Vale. No muy fluido, pero se han visto. Vamos, se veía pasando como fotograma a fotograma. Vale, pues ahí la diferencia, es decir, trabajamos o bien con la grada de disco o con el rulo. Uno lo incorpora muy superficialmente y el rulo pues simplemente lo tumba y lo corta para generar ahí ese acolchado. Pero lo hacemos cuando ya hay materia orgánica. Y bueno, y ya finalmente, pues después de 10 años trabajando en este modelo, pues como digo, a nivel comercial había que diferenciarlo, como digo, todos los modelos, el convencional, el ecológico, el regenerativo, todos deben de convivir y todos son necesarios, como igualmente en otros modelos productivos. Yo igualmente, como decía y en la presentación, yo soy profesor en la Universidad de Almería, en la Huerta de Europa, con más de 35.000 hectáreas de invernadero, y también trabajamos el modelo de convencional en invernadero. Todos los modelos son necesarios. Lo único que creemos es que es necesario diferenciarlos. Y, evidentemente, este esfuerzo que hacen los agricultores por estos modelos conservadores de suelo, pues se tienen que diferenciar en el mercado. Entonces, para ello, pues desde Alvelar pues desde el año pasado presentamos una de las primeras certificaciones en agricultura regenerativa, pues para diferenciarlo de otros modelos y valorar el esfuerzo de los agricultores por este tipo de agricultura. Y nada, creo que juntos otra realidad es posible. Y muchas gracias por su atención y reiterar que hayan contado con nosotros en este foro. Bueno.